Ya, vamos a comenzar entonces porque ya somos hartos y, y en honor al tiempo vamos a comenzar entonces. Bueno, muchas gracias por unirse, bienvenidos a todas, a todos, feliz día del teatro. Y esa es la razón por la que nos juntamos hoy día. Nos hemos juntado el Sindicato de Actores con el Teatro Sidarte para hacer esta instancia de conversación y de recordar que conmemoramos hoy día 11 de mayo. Voy a presentarle hoy día a las personas que van a estar compartiendo con nosotras y nosotras y esperando también que después ustedes también, todos los que están aquí conectados, puedan participar también. Hoy día nos va a acompañar Felipe Pires, que es el vicepresidente del sindicato, del SIDARTE. También tenemos invitada desde Valparaíso a Isolda Torres, que es la presidenta de la filial de SIDARTE de Valparaíso. Y tendremos también a Carlos Aragay, que es el director ejecutivo del Teatro Sidarte. Les voy a pedir, por favor, que mantengan su Zoom en silencio. Igual yo también los puedo ir silenciando, pero la idea es que si quieren en un momento hablar y pedir la palabra, ahí lo quiten, para que no nos metamos bulla. Así que para comenzar, voy a darle la palabra a Carlos para que nos cuente un poco de lo que estamos conmemorando hoy día y para iniciar aquí esta conversación en conversatorio del Día del Teatro. ¿Carlos? Ahí sí. Sí, Sí, ahí sí. hola a todos y a todas. Felicidades, ¿cierto?, en este día tan importante para el teatro chileno. Pero antes de comenzar, mandar un abrazo fraterno y solidario a todas y todos los y las artistas del mundo de la cultura y las artes, quienes enfrentamos en diversas escalas y diversas dimensiones los coletazos de la naturalización de la precariedad, la cual en toda dimensión de trabajadores chilenos nos vemos afectados, producto de esta pandemia que se propaga por el mundo entero. Una pandemia que llega en medio de una automatización y pérdida de lo colectivo a nivel de sociedad. Hoy nos vemos obligados a cerrar momentáneamente y apagar las luces de momento. Como sector cultural somos una parte de un engranaje presente quizá en los discursos, en las buenas palabras, en las buenas intenciones, pero poco presentes en la dignidad de nuestro trabajo y en la visibilización real de nuestro aporte al desarrollo social y espiritual de un país, el cual no puede hipotecar ni concursar su dignidad. Bueno, hoy conmemoramos el Día Nacional del Teatro. Este día fue instituido por ley número 20.153 el 26 de diciembre del 2006 y se fijó para su celebración el 11 de mayo, para hacerlo coincidir con el día del natalicio del director Andrés Pérez Araya. La iniciativa fue presentada en el Senado, argumentando que el teatro chileno se merece tener una fecha en la que haya testimonio sobre su aporte a la cultura y su aporte al país. Hoy ese espíritu debe reforzarse y ampliarse más que nunca. Somos un aporte al desarrollo, al crecimiento, a la economía, a la educación, a la convivencia social, a la felicidad, al espíritu, a la salud, a la identidad cultural de Chile, entre muchas más. Hoy seguimos recordando y homenajeando a cientos de creadores, actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, técnicos, técnicas, directores, directoras, gestores y gestoras, productores, productoras, críticos, críticas, a diferentes audiencias, a periodistas y a todos estos miembros de una familia muy grande que ha hecho este arte vivo, la necesidad de existir incluso, quizás, ante el escenario de la virtualidad y su mediación en la experiencia de hablar de nuevo, de un nuevo mundo y una nueva existencia. Hoy seguimos trabajando y homenajeando por todo Chile, en donde se extienden una serie de actividades virtuales, obras, documentales, charlas, lecturas dramatizadas, etc. Distintas actividades que vienen a dar cuenta que somos una realidad, no solo una virtualidad, que independientemente del mecanismo y las circunstancias que estamos más vivos que nunca.
tan vivos como el legado de quien inspira este día, que es el dramaturgo y actor y director Andrés Pérez. Bienaventuranzas, La Negra Esther, Época 70, Popus Bull, Ricardo II, Noche de Reyes, El Desquite, El Señor, Bruchino, La Consagración de la Pobreza, Escala de Seda, El Contrato de Matrimonio, Madame de Sade, Tomás, Nemesio Pelao, voces en el Barrio, Visitando al Principito, La Urestiada, La Huida, una serie de trabajos legados al teatro chileno y que le hacen merecedor de honores por tanta entrega. Enhorabuena pensar en hacer coincidir este día, el día del nacimiento de uno de los más grandes, el día de un nacimiento. Como todo lo que nació en circunstancias difíciles, quizá en un Chile pasado, quizás como una metáfora de todo lo que nacerá en las circunstancias difíciles de nuestro Chile presente. Lo único que sabemos es que en ese futuro Chile, tendrá teatro y seguiremos celebrando. Feliz Día Nacional del Teatro. Gracias, Carlos. Bueno, y para continuar sobre lo que ya empezaste a abrir esa puerta, sobre Andrés Pérez y su legado, vamos a hablar con Felipe Pires, quien trabajó y estuvo cerca del trabajo que generó Andrés Pérez después de la posteridad. Así que Felipe, cuéntanos también cómo fue tu experiencia en el circoteatro y en todo este legado que significa la creación de Andrés Pérez. Hola, primero saludar a todas y a todos. Feliz día. No nos conocemos con todos, así que me voy a aprovechar de presentar. Yo me llamo Felipe Pires, soy el actual vicepresidente del sindicato. Soy actor, me dedico básicamente hasta el momento a la actuación o la interpretación en distintos formatos, ya sea en el teatro, ficción audiovisual, publicidad, locuciones. En algunas oportunidades también he hecho docencia en institutos, universidades, colegios. Y bueno, el propósito de haberme invitado en el fondo es que durante 10 años, desde el 2008 al 2018, tuve la posibilidad de ser actor de la compañía Gran Circo Teatro, compañía la cual fue fundada por Andrés Pérez y quien es parte fundamental y el responsable que estemos hoy, ahora, haciendo este conversatorio en este momento, porque tal como lo dijo Carlos, si no hubiese nacido Andrés Pérez, este momento probablemente no estaría ocurriendo tal como lo estamos presenciando. 11 de mayo, Día Nacional del Teatro, 11 de mayo, natalicio de Andrés Pérez. Hoy es su cumpleaños, así que propongo una dinámica, quizás la podemos hacer después, ¿no es cierto? Después de la charla, de que quizás podríamos cantarle feliz cumpleaños, porque sin ir más lejos, hoy está de cumpleaños y es un día también de celebración para muchas personas. Entonces ahora les quiero contar un poco que durante el tiempo que trabajé con el Gran Circo Teatro, actuamos en distintas obras y proyectos, y bueno, la más reconocida es La Negra Esther, donde ahí fui adoptando, hice los roles, que eran 6 roles, pero que en un principio fue progresivo este avance, ¿no es cierto?, en La Negra Esther. Luego voy a entrar a hablar un poco de eso, porque en el fondo la pregunta que me hicieron, la invitación era primero contar un poco mi experiencia con el Gran Circo Teatro y por qué la figura de Andrés Pérez es importante para el movimiento sindical. Y es ahí donde quiero hacer el cruce y contarles un poco estas dos grandes áreas que vamos a separar a Andrés Pérez, por así decirlo. Yo nunca estuve con Andrés Pérez en persona. Él nunca me enseñó, él nunca me dirigió, nunca hicimos un saludo, al menos no chocamos los vasos. Pero sí, él murió un 3 de enero, mismo día que yo nací, del 2002, mismo año que yo entré a la escuela a estudiar.
aunque yo creo que sí nos habíamos visto antes, probablemente. Y eso fue en la entrada de una de sus obras, llamada Nemesio Pelao, ¿qué es lo que te ha pasado? En el antiguo Teatro San Ginés, cuando era un galpón y uno se sentaba en las graderías de tablones que aún perduran en el Gran Circo Teatro, y yo tenía alrededor de unos 14 años, y esa obra fue la que me hizo tener la certeza absoluta de que quería transformarme y ser actor. Así de fuerte puede ser una obra de teatro, porque aquí me tiene haciendo un conversatorio después de tanto tiempo. Y pensando en estas preguntas y haciendo memoria de cómo fue mi aproximación al Gran Circo Teatro, fue justamente en un contexto de unos días previos a una celebración del Día Nacional del Teatro, y fue en el edificio del sindicato CIARTE, donde Rosa Ramírez, persona que yo tampoco la conocía, se acerca y me dice que estaba buscando un reemplazo, y ahí me fui acercando, interiorizando un poco más de todo lo que era el Gran Circo Teatro y la figura de Andrés. Y ahora, para responder la segunda parte de la pregunta, es cuál es la importancia que yo veo de Andrés Pérez y su importancia para el movimiento sindical. Yo quería hacer como la separación entre dos grandes bloques, lo que le decía, que uno es el comportamiento y el compromiso social, por así decirlo, de Andrés Pérez, y lo otro tiene que ver con sus obras artísticas propiamente tal, no solo en su estética, sino que las temáticas, y ahí lo vamos a ir revisando. Entonces lo primero que quiero hacer es desglosar un poco este tema que le llamo comportamiento y compromiso social de Andrés Pérez. Y ahí podríamos decir que hay dos cosas fundamentales que él planteaba. Una tiene que ver con la acción en comunidad y con la comunidad. Ese era un eje que, como ya les dije, yo no lo conocí, pero por lo que aprendí, de conversaciones, de todo, eso era un tema muy fuerte, el tema de la comunidad, la acción en comunidad y con la comunidad. Esto quiere decir que uno crea, uno ensaya, uno cocina, uno come, se carretea, se limpia, y después se vuelve a trabajar, pero juntos, siempre juntos. Después también otra idea, fuerza que podríamos decir del comportamiento y del compromiso social de Andrés, tenía que ver con el teatro como una necesidad pública, teatro como hecho para todos y todas, que todos pudieran acceder a ver teatro. Por eso el uso del espacio público, por eso el teatro callejero, para que la gente no tuviera que ir a algún lugar a presenciar, sino que el teatro pudiera llegar, que se pudiera itinerar por los distintos barrios, que se pudiera ir a ciudades, a regiones, a distintos países, y eso para que el máximo de personas pudieran verlo. Llegar también a los lugares más lejanos, que quizás fuera la primera vez y última, en algunos casos, que pudieran acceder a ver teatro. Ese era un principio que permea el trabajo, no solo de Andrés Pérez, pero sí ese es su legado y el trabajo del Gran Circo Teatro hasta el día de hoy. También otra parte de este tema de como una necesidad pública que fuese, no me gusta llamarle bien al teatro, pero sí algo que todos pudieran acceder, también que todos pudieran hacer. Él no tenía complejo en eso, por lo que entiendo. Era un teatro que era hecho por todas y todos, es decir, todos podemos ser actores, todos podemos ser payasos, bailarines, directores. No se discrimina al profesional o al de oficio, pero lo que sí hay que tener muy claro es tener la voluntad de hacerlo, querer hacerlo, y eso está muy, se ve mucho en el trabajo. Y después, bueno, como les decía, está el plano artístico de Andrés, que ahí podemos desglosar lo que tiene que ver con la estética, que básicamente la estética de los trabajos de Andrés, yo podría decir que era una estética donde vemos también el tema del concepto de la comunión, de lo comunitario. ¿Con qué me refiero a esto? Con el incluir más que excluir. O sea, vemos que sus obras tenían un discurso simple, que todas las personas pudieran comprender lo que estaban viendo. Es un teatro poco hermético,
emotivo, donde se rescata la belleza de las cosas simples, sin grandes artilugios escénicos, sin despliegues tecnológicos, sino que era el actor, su creatividad, su fuerza, el colectivo, el equipo. Eso era muy se ve en las obras de Andrés. Y luego tenemos ya las temáticas propiamente tal de las obras, de algunas obras de teatro, y ahí hice una selección, donde vemos que las temáticas generalmente lo que contiene son mundos de personajes marginales. Y cuando hablo de marginales, no tomo la palabra peyorativamente, sino con una acepción más sociológica, por así decirlo, que tiene que ver con marginal como aquel que sufre una marginación, sea por una desventaja económica, sea por un tema profesional, sea por política, sea por el estado social, ¿no es cierto? Y ahí alguna de las obras que elegí fue, por ejemplo, La Negra Esther, muy conocida por todos, donde lo que vemos es la historia de amor entre una prostituta y de un puerto muy popular, San Antonio, con un cantor popular. Esa es básicamente la historia. Y lo que podemos rescatar es que se da visibilidad a un mundo marginado, que es un mundo noble, el mundo de la noche, el mundo de los puertos, los burdeles, los borrachos, la gente pobre. Después tenemos el Popol Vuh. Estamos hablando de Negra Esther 1988, Popol Vuh 1992. Solamente el nombre, Popol Vuh, si definimos el nombre, quiere decir libro del consejo, libro de la comunidad, ¿no es cierto? Reunión, comunidad, común, junta. Ya hay otro concepto que entra que tiene que ver con la comunidad, ¿no es cierto? Luego nos vamos a Madame de Sade, donde el Marqués de Sade tiene una permanente lucha contra la intolerancia en general, pero por sobre todo contra los intolerantes, donde en la obra se hace una crítica a la cultura de las aspiraciones, de la imagen, que está muy también permeada en nuestra sociedad hoy en día. Después tenemos La Huida, que es la persecución de los homosexuales en la década de los 30, por la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, si uno empieza a hacer un análisis de la estética, de las temáticas de la obra en general de Andrés Pérez, se va a encontrar con un tema recurrente que tiene que ver con este tema de la comunidad, ¿no es cierto? La unión, la conjunción de los distintos, de los diferentes, sin prejuicio, con mucha tolerancia. Y luego también, desglosando también otra parte de la arista artística de Andrés Pérez, podríamos hablar de un poco la técnica actoral propiamente tal, que también siento que hay un vínculo con el tema de este concepto de comunidad o comunión y de todos juntos, que tiene que ver que el actor de este trabajo que hacía Andrés Pérez siempre considera al público. El público está ahí, en ese momento, viendo lo que tú estás haciendo, por ende, el actor le conversa al público. No hace que el público no está, ¿cómo se llama?, de voyerista, de observador ajeno a esta realidad. El público es parte, entonces uno se comunica, le habla directamente al público. Entonces eso para mí también tiene un vínculo con este tema que hablo de incluir a todos, ¿no es cierto?, de la comunidad, de mirarse a los ojos también, de hablarse directamente. Y ahora ya a modo de resumen, para cerrar esta exposición, yo creo que el vínculo está más que claro del legado de Andrés Pérez. Yo personalmente pienso que la actividad sindical tiene que restablecer ese principio de comunidad del cual estoy hablando y del cual es el gran legado que yo veo que nos deja Andrés Pérez. Es el principio de comunidad, de protegerse mutuamente, de trabajar para y con el otro, pero también para el otro, a veces. Lo cual es un enorme legado y responde a esto lo que yo creo que nos enseñó Andrés Pérez, más allá de esta simbología y formalidades que tiene que ver con, ¿no es cierto?, adjudicar un día nacional en el natalicio. Creo que tenemos que ir más profundamente y ver de qué nos habla la obra y la persona de Andrés Pérez realmente. Cuáles fueron sus ejemplos en vida, sus hechos.
si bien nosotros somos un gremio que también está compuesto por personas que son muy jugadas con su oficio, muy dedicadas a sus proyectos, a sus compañías, es sabido también, y hay que hacer evidente esto, que somos un gremio que está fragmentado, que es fragmentario, que es individualista a rato. La información que se maneja desde el sindicato también nos da cuenta que hay una baja constancia sindical y baja participación activa de las personas involucradas. Ojalá fueran muchos más. Y eso nos muestra que hace falta mucho trabajo para unirnos como gremio, para unirnos como trabajadores del teatro, seamos actores, directores, dramaturgos, técnicos, coreógrafos, etc. Así que aprovecho de invitar a todos y a todas las que están escuchando en este momento que se integren al sindicato, que participen activamente. El sindicato, si es que no hay una participación de personas realmente, de carne y hueso, de que estén ahí, no pasa más de que ser una palabra, sindicato, no tiene ningún sentido. Entonces se necesitan personas que realmente armen, generen un sindicato con fuerza. Es necesario que nos fortalezcamos más y que seamos más. Y les dejo la disponibilidad para que me pregunten cualquier cosa que quieran saber, alguna sugerencia. Los invito a meterse a la página del sindicato, a informarse, ahí hay mucha información útil que a veces por flojera, desconocimiento, uno no se mete, no lee, y esa falta de conocimiento también va generando falta de interés, ¿ya? Y tenemos que, de una vez por todas, los trabajadores y las trabajadoras del teatro y de la cultura, que vivimos históricamente en una precariedad laboral, no podemos dejar que esto siga siendo invisibilizado, esta precariedad, que no se valore también nuestro aporte a la sociedad, y eso no puede seguir ocurriendo, y para eso necesitamos que el sindicato sea un sindicato fuerte, con gente que quiera trabajar en comunidad y esté dispuesta a veces trabajar por otros y no en su propia creación artística, con su propia compañía. Así que les agradezco la escucha y espero no haberlos aburrido mucho. Gracias. No, gracias a ti, Felipe, por todo lo que compartiste. Yo creo que es muy apasionante siempre hablar de lo que a uno le conmueve también como artista. Bueno, para continuar, recordarles que este conversatorio ha sido una unión que estamos haciendo desde el Teatro Sidarte con el sindicato, que a veces funcionamos juntos pero no revueltos, pero por esta vez nos estamos juntando también como dos lugares que queremos unirnos para celebrar este Día del Teatro. Y como contaba Felipe, por un lado, claro, Andrés Pérez tiene todo este legado artístico, pero también siempre dio una lucha constante para los artistas, tratar de apropiarse de lugares, e incluso ahora si se está difundiendo un video que hizo la red de compañías de teatro, que es muy emocionante escucharlo hablar, pero finalmente también es triste porque está hablando de los mismos temas por los que seguimos luchando todavía los artistas. Así que bueno, sobre esa lucha quiero invitar a conversar a Isolda Torres, que como les contaba, ella está en Valparaíso, es la directora de la filial de Sidarte de Valparaíso, para que nos cuente también un poco de esta lucha que ha instalado Andrés Pérez en todos nosotros. Ahí sí. Gracias, Bárbara. Hola a todos y todas, ¿cómo estamos? Complicada esta situación, es diferente, pero no deja de ser interesante tampoco. Como entrar en estas nuevas dinámicas comunicacionales, hermoso ver seres humanos. Así que hola a la gente que es de Valpo, a la Antonella, a la Alexia, amiguita, no nos veíamos hace tiempo, los compañeros y compañeras de las filiales, el Cristian creo que anda por ahí también, a los compañeros y compañeras de Santiago, obviamente, y a los actores y actrices que no nos conocemos, pero que estamos viviendo una misma experiencia. Yo soy Isolda, soy de Valparaíso, soy de formación autodidacta, vengo del teatro callejero, del circo, del viaje con mochila,
de esa formación como más espontánea tal vez, ¿no? Desde chiquitita. Y por sobre todo soy mujer, soy luchadora, soy activista en derechos humanos, y no puedo empezar la jornada de día de hoy sin decir que quienes fuimos violentados, el discurso de la Sole, pero no me importa, quienes fuimos violentados por los derechos humanos en la época de la dictadura, siendo niños y niñas, torturados, prisioneros, violadas nuestros cuerpos, mujeres desaparecidas, etcétera. ¿Saben para dónde voy, cierto? No podemos aceptar bajo ningún punto de vista que esta mujer sea la ministra de un sector y una cartera tan importante como hoy día pasa a ser el trabajo directamente relacionado con la mujer. Así que la invitación también a que ustedes en sus redes sociales difundan esta catástrofe, este dolor profundo, mientras no haya verdad y justicia. A propósito de lo que dijo Felipe, esta historia se va a repetir 1 y 1000 veces, porque un pueblo que se construye a partir de la sangre es muy difícil que pueda sanar la herida. Entonces, lo majadera no lo voy a dejar de ser nunca, y yo quiero que toda esta gente pague por lo que hizo, repare el daño, y el Estado se haga cargo de la brutalidad de lo que significa situaciones como la obra de la huida, o lo que hoy día estamos viviendo a partir del 18 de octubre. Así que libertad también a los presos políticos y a las presas políticas de la revuelta. Ahora sí puedo empezar. Ya, cuando le propuse yo a la Andrea hablar sobre lo que significaba Andrés en el contexto de la lucha por la infraestructura cultural, los espacios autogestionados, los modelos de gestión comunitarios, lo tiré así como en general, pero en realidad mi objetivo era poder dar cuenta de lo que ha pasado en la historia por la lucha de la ex cárcel, hoy día Parque Cultural de Valparaíso, que me parece que es un modelo de como un Chile pequeñito, con los mismos dolores, las mismas frustraciones, las mismas memorias, y las mismas responsabilidades de parte de privados y de un Estado por no hacerse cargo de una problemática concreta, que es tener espacios donde poder desarrollar nuestro trabajo en forma digna. Y también, a propósito de Bárbara, por ejemplo, los roles que tienen nuestros compañeros y compañeras cuando les toca estar al otro lado de la vereda, cuando les toca hacer gestión, programación, administración, producción, comunicación, etcétera, que tiene que ver con nuestros productos, lo que nosotros hacemos para vivir. Entonces, quiero irme para atrás, la memoria, en un año 2000 posiblemente, cuando la cárcel pública de Valparaíso, que ya constaba con dos memorias concretas, que era la memoria de la prisión política común, y luego había vivido también lo que significó la prisión política en dictadura, por lo que hoy día es un sitio de memoria, se libera de este dolor, ¿no? De lo que significa ser un espacio construido para la opresión del ser humano, y aparece una comunidad de vecinos y vecinas, con algunos exprisioneros políticos, y muy, muy, muy pequeñito, con algunos artistas que empiezan a ver ese espacio como una posible ganancia para la comunidad. Y es ahí donde se instala en Valparaíso una respuesta a una movilización y una necesidad de luchar por un espacio común, por un sueño común, con enfoque comunitario, entendiéndolo como sitio de memoria. Y de ahí hasta hoy día seguimos luchando exactamente por lo mismo. Para quienes dimos ese primer impulso en ese espacio cultural, yo creo que la imagen de Andrés fue un referente, fue un guía de la fuerza que hay que tener para luchar y los errores que no hay que cometer. Yo siento que cuando se lucha solo, aunque haya muchos compañeros y compañeras alrededor que te dicen vamos, 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 no es lo mismo cuando una comunidad se enfrenta a la defensa de un espacio. Y yo creo que la ganancia en el proceso de la ex cárcel es haber comprendido eso, es decir, si bien es súper interesante que hayan rostro y gente súper apasionada que moviliza un algo, sin la asamblea de los días lunes a las 7 durante 10 años, hubiese sido imposible haber defendido ese espacio, jamás hubiese sido lo que es hoy día y se hubiese convertido en Niemeyer o en edificios para compra de departamentos o en nada, o en un sitio de Riazo más en la ciudad de Valparaíso, como hay muchos.
Entonces creo que es importante mencionar ese proceso colectivo, colaborativo, bien intencionado, de mucha lucha interna y de vinculación con otros y otras, donde si bien habían artistas, también habían pueblos originarios, también estaba la Junta de Vecinos, el Club Deportivo, también estaban las organizaciones de derechos humanos, los ex prisioneros comunes, quienes fueron presos en el espacio, algunos aparecieron, y bueno, y esa tremenda infraestructura que no deja de ser menor, ocuparla, usarla y darle vida. ¿Cuál fue el error? Que es lo que yo creo que hoy día hay que instalar en los cerebros para que quienes quieran levantar estas luchas lo tengan súper claro: negociar con el Estado. Creer en el Estado y ser siempre de la comunidad de los perdedores y las perdedoras. Lo mismo que hizo que si saliéramos el 18 de octubre. ¿Hasta cuándo mierda sigo siendo del grupo de las perdedoras? ¿Hasta cuándo esta frustración tan grande en mi corazón de no haber ganado ni una sola batalla? Entonces, cuando pasamos a la etapa en que empezamos a negociar por este espacio cultural para que se convirtiera en lo que es hoy día, y movilizamos una mesa técnica de trabajo con personas tan hermosas que dedicaron su vida, como la Daniela Mirle, compañera de Teatro La Pesca de Valparaíso, el Pancho Marín, sociólogo y escritor del Ciudadano y de otros periódicos, Rodrigo Teiza, que llevó la bandera de Chile en la época de la lucha estudiantil universitaria, la movilizó por todas partes, y así un montón de gente más, la Candice Aguad, hoy día titiritera, una trabajadora social y actriz callejera, y un montón de gente más. Nos sentamos a negociar con la Paulina Urrutia, creyendo que la compañera era parte. Yo no quiero, finalmente cuando pasáis a ser del otro lado de la vereda, te sumáis a un perfil humano, que es muy difícil romper, y tenéis que empezar a dialogar con herramientas que son sumamente ingratas. Entonces puedo llegar a comprender ese otro rol, pero no justificar. Entonces empezamos a negociar esta mesa, empezamos con Paulina Urrutia, pero tuvimos que terminar con Cruzcoque, y eso no es justo. No es justo poner la primera piedra de lo que fue el Parque Cultural y hacer la Marcha Blanca con Cruzcoque al lado, y el inicio de Bópoli, y el mismo subsecretario. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el primer error que hicieron fue meternos a Justo Pastor Mellado. Y de ahí la seguidilla de errores, una y otra vez, que nunca entendieron la génesis de este proyecto y que perdieron su sentido, ha convertido al Parque Cultural en una infraestructura que recibe asignación directa, mucho dinero, 1.300 millones y fracción, de los cuales solo el 19% es para programación, el 60% es para gastos operacionales, del cual el 80% debe ser para honorarios, donde el sueldo más alto de la directora ejecutiva es de 3.600.000 APP, la Antonella me puede corregir. Entonces se dan cuenta como el resultado final de la lucha de 10 años, de un montón de trabajo autogestionado, donde los artistas, la comunidad y las organizaciones de derechos humanos y memoria pagamos la luz, el agua, levantamos salas, nos ganamos proyectos, hicimos de ese parque un espacio comunitario, un área verde para toda la ciudad de Valparaíso, abierto pero de 24/7, donde éramos todos tan felices. Se fue a la mierda, se convirtió en una institución cultural hermosa, con salas impresionantes, un sonido increíble, con mucha gente trabajando. Creo que el equipo de trabajo es como casi de 50 personas entre honorario y contratado, pero vacío, burócrata, con distribución de recursos vergonzosas, con brechas salariales entre los mismos trabajadores terribles, con una programación que hasta el día de hoy tenemos que estar hinchando las pelotas para que tenga mayor presencia local. Bueno, todo eso, ese proceso que muchos de los que están escuchando, me cortan, si voy muy largo, porque soy buena para hablar, todo ese proceso termina en la decepción, en la frustración, en la tristeza y en el abandono de una lucha, a concentrarse de nuevo en tu trabajo, en tu creación, y buscar otros espacios de defensa, resistencia y subordinación, para quienes somos subordinados de corazón. Entonces,
se pierde el parque y termina lo peor que podría pasar, el robo, el desorden financiero, el error administrativo, los arreglos internos, te pasó la plata para ti, para allá, mi vecino, mi tía, mi prima, oh, mi tía terminó haciendo la empresa de aseo, oh, ¿cachai? Todos esos errores, sueldos increíbles para las empresas de aseo, pero los sueldos para la persona que limpia la caca eran terribles, ¿cachai? Entonces empezamos a replicar y nos convertimos en el opresor, en la vergüenza de toda esa gente que defendió ese espacio, bueno, de los que fueron torturados en ese espacio, del Gonzalo que fue asesinado en ese espacio, de los presos comunes que vivieron ese cotidiano de la visita 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Cuando ya no pudimos más y la rabia nos superó, nos reorganizamos, levantamos y fortalecimos nuevamente la asamblea, o sea, volvemos al mismo círculo, fortalecer la asamblea, y nos tomamos el parque el 2018, creo que fue, o el año pasado. En un invierno terrible, Valparaíso es pobre, es frío, y ese invierno fue más frío, más pobre, y estuvimos ahí 3 meses haciendo olla común, movilizamos la misma metodología de la vez anterior cuando hicimos la olla común en la calle para que la gente entendiera lo que significaba que no cerraran la ex-cárcel. Esta vez lo hicimos adentro del parque, durante 3 meses, nos unimos al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a pesar de nuestras diferencias, y volvimos a negociar con el Estado. Y volvimos a fracasar, compañeros y compañeras. Esa es mi evaluación. Vuelvo a vivir un fracaso, vuelvo a vivir una tristeza, vuelve a ganar la derecha en mi país, y volvemos a darnos cuenta del error cometido. ¿Cuáles son las pequeñas ganancias? Una mesa técnica de trabajo con la dirección ejecutiva, pero todo lo demás no se ganó. Y cuando hablo del parque cultural, y aquí voy cerrando como un espacio de Chile chico, la gran necesidad que nosotros teníamos era el cambio de estatutos. Igual que el cambio constitucional. Necesitábamos mayor presencia y participación ciudadana, no podían haber 3 representantes en el directorio que fueran de la intendencia, una intendencia que hoy día está manchada de sangre de Valparaíso y de la región, a partir del 18 de octubre, de un ser absolutamente innombrable al cual le pedimos la renuncia una y otra vez, y empezar como a hacer cambios burócratas y burgueses con respecto a lo que significa el espacio que nosotras queremos. Y aparece la gran pregunta que hasta el día de hoy, después de todos estos años de una institucionalidad pública, no se habían hecho. ¿Qué parque es el que se quiere? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuál es su modelo de gestión? Lleva 3 direcciones ejecutivas, una peor que la otra, y el parque todavía no tiene modelo de gestión. ¿Qué logramos a partir de la mesa técnica nuevamente? Que el modelo de gestión fuera construido con la participación de la comunidad. Hoy día está en las manos del Departamento de Territorio del espacio. El modelo de gestión tiene que involucrar lo que significa un sitio de memoria, que yo creo que eso ni siquiera se lo habían preguntado, la verdad. Y nada, pues ahí sigue la asamblea de la comunidad luchando por pequeños logros como esta convocatoria chiquitita con 5 millones y fracción, que no pasan a ser ni siquiera 2 sueldos mensuales de la directora ejecutiva, que fueron repartidos entre 44 iniciativas artísticas de toda la región. Ganancias pequeñas como ser parte de la posibilidad de decidir quién programa, pero no de todas las lucas de quién programa. Y así pequeñas cositas como la gorra, que sea permitida para el artista y no sea como negada, porque la gorra es fea para la burocracia cultural, es poco estética, pero había que comprender que en ese espacio se reúnen muchos artistas que pasan la gorra. Y eso, pues entonces, finalmente, si yo tuviese al frente al Andrés, le diría, pucha compañeros, seguimos perdiendo, seguimos enterrando cuerpos de lucha, seguimos yendo a visitar a la juventud a las cárceles, seguimos sabiendo de tortura de parte del Estado, los pacos siguen en la calle matando a la gente, ahora estamos en esta cuarentena y seguimos instalando el modelo más fuerte que nunca, nos cagaron con el cambio constitucional, no va a haber verdad y justicia, ¿verdad, Andrés? No va a haber nada. ¿Qué nos queda por hacer? Seguir luchando hasta que nuestros cuerpos ya no puedan más, que ya están semifracturados, y seguir creyendo, seguir teniendo esperanza, así buscándola por algún lugar,
Y eso nos permite poder hacer un teatro verdadero, una creación auténtica, donde empecemos a mirarnos y ir a ver el teatro de los compañeros y compañeras como el esfuerzo que hay puesto en la escena y no como hago mierda a mi compañero y compañera en escena. Que me importa la estética, que me importa de dónde viene el compañero, si lo que me importa es el discurso de lo que está diciendo, si lo que me importa es después salirme a tomarme la chela con el compañero, es saber si su familia está bien, si están comiendo, si son felices, si los dolores del alma no le afectan como para querer morir el día de mañana. Eso es lo que nos tiene que empezar a importar. Así que el llamado es, a pesar de todo lo que dije, seguir luchando, volver a la calle, desobedecer pronto, porque hasta cuando nos tienen sometidos también. Y nada, pues, gracias por la invitación. Fuerza ya a la sala de Ciudad Arte. Programen siempre con conciencia política. Entiendo cuál un poco es la línea editorial de la sala, pero no olviden nunca de dónde vienen, quiénes son, de dónde vienen, hablo de nuestra génesis biográfica. No de que venimos del teatro, sino de cuál es nuestra clase, quién es nuestra madre, nuestro padre, cómo pagaron nuestros estudios, etc. Eso, gracias. Gracias a ti, Solda. Y bueno, gracias a todos hoy día los que han expuesto, a Felipe, a Carlos. Y queremos un poco... bueno, acá hay una pregunta. ¿Qué es lo que proponen como una contrapropuesta de ponerlos a concursar entre ustedes? O sea, es una pregunta a partir de esto, de lo que se está hablando de los 15.000 millones de pesos que se quieren entregar como fondo concursable. O sea, esta conversación evidentemente nos va a llevar a la contingencia en la que estamos y la precarización en la que estamos en este momento. Entonces sería bueno si alguien quiere opinar sobre eso, algo que nos quieran compartir a lo mejor desde sus lugares, y también abrir la conversación si alguien quiere opinar después, y si alguien quiere hacer preguntas, también está el chat en donde yo puedo leer las preguntas a nuestro invitado. ¿Alguien quiere hablar? Yo, bueno, no sé si es el momento ahora para responder esa pregunta puntualmente o vamos a ir con el tema como de qué está, más o menos, qué está sucediendo en esta crisis sanitaria con el mundo escénico, o vamos a esa pregunta puntualmente ahora. No, puede ser un poco todo, si finalmente eso también tiene que ver con lo que está sucediendo, o sea o puede ser una opinión, claro. Sí, es que me gustaría contarle a todos los que están escuchando y a todas las que están escuchando más o menos las cosas que se están haciendo a nivel sindical frente a esta crisis sanitaria y en relación a nuestro sector y nuestro gremio, ¿no es cierto? Súper. Entonces, veo un pauteo de ciertas acciones que se han hecho. Lo primero es la creación y la participación en la Red Nacional de Arte Escénica, donde ya está constituida esta red, una red amplia de todas las artes escénicas, no netamente del mundo teatral, donde ya hay subsectores dentro de esta red que está articulada al fondo. Entonces, a nivel de sindicato, nosotros, en el fondo, promovimos la creación de esta red que está en marcha, y también hoy en día somos parte de ella, de la red. También estamos participando de la Mesa Intersectorial de Cultura, estamos participando en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde fuimos invitados la semana pasada, y hubo una intervención de nuestra presidenta y nuestra secretaria general. Se hizo un catastro de emergencia interno del sindicato, el cual finalizó el viernes 8, y esperamos prontamente, lo más rápido posible, poder analizar toda la respuesta y poder llegar con algunas ayudas para las personas. Tenemos presencia en el territorio nacional, estamos agrandando esta presencia, haciéndola más robusta. Como vimos, tenemos a la Isolda, que está representando a las filiales de regiones, y hoy día ya tenemos alrededor de 11 filiales constituidas, siendo Atacama y Maule las últimas dos. Hemos dado todas las más facilidades, no todas, porque tenemos ciertas cosas que también resguardar, pero facilidades para poder sindicalizarse en este periodo, así que invito a la gente que
a veces piensa que no puede pagar la primera cuota. Nosotros lo que queremos es poder aunar a toda la gente que quiera, que necesite, que pueda llegar al sindicato, nos pueden preguntar, contar su caso, y hay facilidades para sindicalizarse. Estamos también atentos a las medidas de emergencia para el gremio, y ahí me voy a dedicar, o sea, un paréntesis, a dar respuesta a la pregunta con respecto al tema de las ayudas. Nosotros ya emitimos un comunicado frente a eso. Nuestra postura como sindicato es que no estamos de acuerdo con la ayuda que se está ofreciendo por parte del ministerio. Creemos que está excesivamente basada en una lógica de concursabilidad, la cual nos parece incluso algo feo, ¿no es cierto?, que puede llegar a insultar este tema de hacernos concursar por cierta ayuda. Y eso un poco, pues después podemos responderla más puntualmente, propuesta y todo. Y lo otro es que también estamos en conversaciones buscando este tema de poder ayudar a nuestro sector con las distintas seremías, tanto a nivel nacional como en la región metropolitana también se está haciendo eso. Así que eso es lo que puedo un poco responder de lo que se está haciendo frente a la crisis por parte del sindicato. Insisto, cualquier pregunta, sugerencia, pueden hacerlo llegar a través de los correos, de la página del sindicato. Necesitamos activarnos. Y el activarse no significa necesariamente estar sindicalizado con las cuotas al día, no es eso. Tiene que ver con estar presente, estar como poner a disposición las inquietudes también. Eso es muy importante. Claro, aquí por el Instagram Live, gracias Felipe, están preguntando cuáles son estas formas, pero como tú dices, pueden todos tener una permanente conexión y diálogo con el sindicato, que están todos ahí trabajando, están todos abiertos, comunicados, así que los invitamos a eso. ¿Alguien que quiera opinar algo, que quiera abrir su micrófono y contarnos algo, decirnos algo, preguntar algo? ¿No? ¿Ivo? Buenas. Ahí estás. Hola. Saludos compañeros, compañeras, todos y cada uno de ustedes, amigos que no veo hace tiempo también. Yo tengo la suerte, creo, de poder trabajar en un espacio municipal que realiza gestión cultural, y siendo de los que trabajamos con el Andrés hasta justo antes de que él muriera el 2002, yo era muy joven en esa época, pero me tocó pasar la experiencia de Matucana 100, o sea, las bodegas teatrales cuando nos echaron y todo. Y de ahí en adelante trabajando como independiente, y ahora estos últimos 2 años trabajando en el Centro Cultural de Quillota y conociendo cómo es toda esta burocracia que mencionaba Isolda, este absurdo de que un espacio público y generado por el territorio y los artistas y los gestores independientes se convierta después en un elefante blanco y en una cuna de mafia, a fin de cuentas, en una cuna de incoherencia. Viéndolo ahora desde el otro lado, creo que sí había posibilidades de poder ejecutar un plan de apoyo a los artistas en esta emergencia que fuera diferente a la concursabilidad que se planteó. Y eso va de la mano con que lamentablemente en este país, y eso yo creo que todavía va a ser un proceso que va a requerir mucho tiempo, hay espacios culturales que no tienen dentro de sus equipos de trabajo a artistas ni gestores que hayan pasado por la vida independiente. Entonces esto es lo mismo que ocurre en educación, lo mismo que ocurre en salud, cuando se le ocurre hacer hospitales que no cumplen con normativas del ISO, cuando hay planes de educación donde los tecnócratas que realizan esos planes ni siquiera han hecho clases en sala de clase. Y eso también pasa en nuestra área. Hay espacios en este país, hay departamentos de cultura en muchas municipalidades, donde las personas que están a cargo no tienen idea de lo que se tiene que realizar como trabajo de gestión. Si a nivel nacional el ministerio, a través de sus seremías, los espacios culturales, a través de sus encargados, y los municipios, a través de sus directores, hubiesen tenido lo mínimo que haber contado con un catastro local de los artistas que viven en sus comunas, el poder contar con una información directa de cuál es su situación precaria económica, se hubiese podido contar rápidamente con la información en un mes, de poder reconocer casos particulares y de ahí en adelante poder llevar adelante un apoyo económico directo, que no fuera concursable, y sobre todo, y yo creo que eso también es algo
que nos provoca mucho escozor en el gremio, y sobre todo colaborando con los colegas que precisamente no son los que tienen mayor poder mediático dentro de esta institucionalidad y dentro de este servicio. La primera crítica que tuvo el ministerio fue cuando se anunciaron los 15.000 millones, que fue primero por la gente que no participa de nuestro trabajo y también por los que trabajamos dentro de esto. Pucha, aquí a quién se va a beneficiar, porque si a lucas van a llegar a los centros culturales que ya reciben asignación directa, no tiene sentido. Si los beneficiados van a ser los colegas que uno sabe que tienen un mejor pasar que el resto, que trabajan independiente, que trabajan en la calle o que trabajan en provincia, y en este caso yo estoy ubicado en una comuna que está mucho más precarizada que el mismo Valparaíso como Esquillota, también empieza a producir un malestar. Y la concursabilidad está relacionada también como ha funcionado siempre el caso del Fondart y de los FNDR, de la gobernación, donde aunque en los últimos años ya afortunadamente ha habido una mayor variedad de las personas que han ganado los concursos del Fondart, todavía queda esta sensación de que usualmente lo gana lo mismo de siempre. Entonces tampoco existe una garantía de que estos fondos concursables realmente lleguen a los que lo necesitan y no los que hagan una mejor propuesta artística. Por eso estos fondos tienen que tener un sentido social, no un sentido de creatividad. Ahora, creo que la desventaja de nuestro rol, de nuestro trabajo, es que estamos muy al debe, las administraciones públicas, con lo que se debiese tener como trabajo de base. Porque empezando el mes de abril, por parte del ministerio, además de estos catastros virtuales, donde no todos los artistas tienen acceso, porque acá en Quito yo tengo 3 pintores de arriba de 60 años que trabajan vendiendo sus cuadros y que no usan internet. Y uno les manda la información, les llama por teléfono, pero no les interesa tampoco participar de esa instancia. Entonces ellos también quedan fuera de esta convocatoria. Pero esa responsabilidad, por ejemplo, del municipio y es responsabilidad de los espacios culturales el poder tenerlos identificados y decir, este artista, que no importa si se ganó o no se ganó un premio, si alguna vez se ganó o no se ganó un fondar, si es aplaudido o no es aplaudido por la gente, pero que vive de su trabajo y que está absolutamente en la deriva, tenga la opción de recibir esa plata. Y no de que sea más o menos creativo que el colega que está al lado. Por eso también el perfil de la convocatoria no cuadra con el hecho de que esto fue una emergencia económica y de sobrevivencia. No tiene que ver con que si uno es más bacán que el otro porque se le ocurren mejores ideas y se le ocurre tener la cámara más bacán para poder hacer su transmisión desde la casa. Por eso no va al lugar. Pero eso lamentablemente creo que venía con un déficit desde antes, porque uno se encuentra en municipios donde el encargado de cultura es un ingeniero que hace 2 eventos al año, y para hacerle cambiar a ese municipio esa mirada, pucha, tiene que cambiar el alcalde. Y para que cambie el alcalde, la gente tiene que votar por el alcalde que tenga una propuesta de ese lado. Yo tengo la suerte, repito, de poder trabajar en un municipio donde me llevaron para hacerle el plan de gestión al centro cultural, y hemos estado en ese trabajo, pero nosotros somos una isla dentro de la región interior, en comparación con las comunas que tenemos al lado, que no tienen esos planes. Ni siquiera saben, en la comuna de la Cruz hay 2 pintores más, ni siquiera el municipio sabe que esos pintores viven ahí, porque no hay un trabajo de reconocimiento, no hay un trabajo territorial. Pero esto el ministerio lo podría haber pedido. El ministerio, en vez de haber gastado este mes y medio en generar estas bases para este concurso, podría haber dado una instrucción. Y esa instrucción a través de la seremía se podría haber dado, o por lo menos solicitado a las comunas, porque hubiese sido responsabilidad de las comunas el no haber contado con el catastro para poder colaborar con sus artistas. Pero en vez de hacer eso, optaron por lo otro. Pero esa es una solución concreta que se puede llevar adelante. Y yo creo que todavía se puede llevar adelante, porque lamentablemente esta crisis no va a terminar en agosto, no va a terminar en julio. Eso quería aportar. Y gracias por el espacio y la invitación. No, muchas gracias a ti, Ivo, por tus comentarios y tus palabras. Ahora quiero darle el habla para que hable a Andrea Richard, que es secretaria general también del sindicato, que nos está pidiendo ahí la palabra. ¿Ahí? Ahí sí. Ay, sí, Sí. gracias.
Hola, Andrea. Hola Bárbara, gracias. Bueno, saludar a todos, feliz Día del Teatro a todas y todos. Yo sé que es un día especial y nos tiene a todos saludos ahí por la Araucanía, Valparaíso, Ñuble, Tarapacá, por Chillán. Veo hartas caritas conocidas de distintos lugares de Chile y eso me llena completamente porque creo que es parte de romper este paradigma en el que hemos estado inmersos durante tanto tiempo, desde que hemos prácticamente nacido, este centralismo que no, en ningún caso lo acuso hacia quienes habitan en Santiago. Yo habito acá en Temuco, por eso conozco desde cerca cómo se ha configurado este país desde el centro hacia el chorreo. Es como siempre ha sido desde el chorreo, desde el centro hasta donde chorree. Entonces, para mí, este proceso desde el 18 de octubre en adelante ha sido un proceso maravilloso en donde hemos ido cambiando de a poco desde todo lo que viene anteriormente, porque esto no ha sido que de un día para otro nos levantamos y ya estamos pensando distinto, sino que y que todavía esto se está configurando y se va a seguir configurando en el tiempo, creo que yo. No es un tema que va a acabar aquí cuando acabe la crisis. Esto es un proceso histórico, social, de deconstrucción y construcción de este nuevo Chile. Entonces creo que yo, a diferencia de Isolda, tengo harta esperanza. O sea, a veces pensamos que no, pero creo que hay harta esperanza ahí. Y bueno, primero, antes de alargarme por ese lado, porque me fui al tiro a lo filosófico, quería agradecer las palabras de Carlos, de Felipe y de Isolda, las exposiciones, agradecer este espacio Teatro Cidarte que nos ha permitido coordinar esta actividad y poder confluir un poquito y unificar distintos ejes de trabajo, tanto del sindicato como de la fundación, así que agradecer el espacio. Y ahora me vuelco a lo otro que quería apuntar, que tiene que ver con el proceso histórico y social que estamos viviendo, tanto a nivel país como también a nivel gremial, porque cuando comenzó todo esto del COVID, una de las motivaciones, impulsos que nos hizo abrirnos a poder crear esta red, que en un principio nunca fue planteada de esa manera, sino simplemente fue una acción de poder ampliarnos y levantar la primera información y diagnosticar qué era lo que estábamos pasando, quiénes éramos, cuántos éramos, en qué situación estábamos ante esta crisis. De mi punto de vista, el COVID vino a traernos como un estallido gremial. Estuvo el estallido social en donde nos plegamos a las distintas luchas, a las distintas consignas y petitorios, y este espacio de cuarentena nos ha permitido estallar como gremio y decir basta de esta precarización histórica. Y la respuesta ha sido súper compleja, porque desde el día 1 el diálogo con el ministerio ha sido justamente trabajemos en conjunto, elaboremos un programa de ayuda de emergencia en conjunto, en donde de verdad sea una ayuda inmediata y no una concursabilidad. Muchas veces hablamos de este tema, no fuimos escuchados, se tomó la decisión a puerta cerrada, sí nos tomaron los insumos de nuestro levantamiento de información y diagnóstico para hacer los comunicados, pero no se tomó lo fundamental, el fondo, la sustancia de todo esto, que era justamente que no se hiciera a través de la concursabilidad. Creo que esa es una medida a mediano plazo, no es de emergencia, es a mediano plazo, y aún así, siendo a mediano plazo, no me parece tampoco, y creo que a muchos de los que estamos trabajando en levantar estas ayudas hacia el ministerio y los distintos ministerios, opinamos que no es una medida concursar porque finalmente nos somete a la misma situación de siempre,
El problema yo creo que no es la concursabilidad en sí, yo creo que el problema es que exista como único sistema la concursabilidad, que no exista otra vía de escape a esto. O sea, de qué manera canalizamos los recursos hacia los artistas. El otro día el Luciano Cruzcoque, el diputado, dijo que nuestro sistema no era 100% concursable, sino que el 25% correspondía a la concursabilidad. Y luego dio vuelta un poco, habló de separar el trigo de la paja, pero finalmente él mezcló porque dijo que el 25% estaba destinado a fondos concursables, el otro 80-75% estaba destinado a recursos humanos e implementación de programas. Pero eso es solamente el desglose del presupuesto del ministerio. No estamos hablando del financiamiento del arte, que es el ítem de ese 25% y está abocado solo a la concursabilidad. Hay muy pocas subvenciones directas y la canalización que él habla de los recursos a las organizaciones son a través de concursos. Ustedes lo saben bien como fundación con el OIC, eso es a través de un concurso, no es una asignación directa. Entonces estamos hablando que de verdad nuestro sistema de financiamiento en el arte en Chile es 100% concursable. Y esa es la gran problemática, porque debe existir otros canales de financiamiento. Es bueno porque estimula la creación, podemos sacarle cosas buenas a la concursabilidad, si queremos ser un poquito menos crudo, pero ya estamos agotados. Estamos agotados de que sea siempre lo mismo y que caigamos en esta rueda de la fortuna, que no se sabe a quién le va a tocar, a quién no, y menos en un espacio de crisis sanitaria. No me quiero alargar más, solamente decirles que también a través de la red y a través del sindicato y sus filiales hemos logrado generar una trama, un tejido que está en proceso, no está cuajado como podríamos pensar, porque es parte también de todo el proceso social que estamos viviendo. Pero lo más bello de todo esto es que se ha configurado no solo una trama entre quienes hacemos teatro, sino también para todas las artes, y se ha transformado en un bloque cultural. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a las conversaciones, a las negociaciones con las distintas instituciones, ya se va, incluso en otros territorios, no solo a nivel nacional, se va en conversaciones como un bloque cultural. Y eso es importante porque es fundamental estar unidos en esto, porque si nosotros no hacemos frente todos juntos, esto nunca va a ser tomado en serio y nunca va a haber un cambio fundamental de fondo. Y en ese sentido, los invito a que se involucren, más allá de solo estar informados o informadas, se involucren en los procesos que estamos trabajando, porque de esa manera vamos a poder estar agudos, mirando y observando y participando de todo el proceso que viene después, que es la Asamblea Constituyente, que es ahí donde vamos a poder cambiar las cosas fundamentales, como son, por ejemplo, que el arte sea un derecho humano, y que además de eso podamos acceder a ciertas políticas, lo que conversaba Ivo, lo que decía Ivo. ¿Qué pasa con los directivos de los centros culturales? Los centros culturales son algunos elefantes blancos porque son cargos políticos, no son cargos de competencia. Son la monedita de cambio de un político que dice, ay, ya, pero yo te voy a pasar este puesto como pago. Y los quienes dirigen, no todos, porque hay gente que está ahí dando la pelea como directivo de espacio, pero en su mayoría son cargos políticos sin competencia. Y eso es parte de una política que tenemos que cambiar, pero primero tenemos que estar ahí para poder cambiar las políticas, y creo que es un rol fundamental del sindicato. Por eso la figura sindical en estos tiempos es tan importante, y la tenemos que recuperar, porque la dictadura nos devastó y nos aniquiló toda organización de masas y toda organización social y ciudadana. Así que es súper importante en estos momentos poder retomar esa cultura sindical. Eso, gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias por tu comentario. Acojo mucho tu comentario de que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar despiertos,
que tenemos que juntar y que a lo mejor estas instancias de conversatorio que se están generando aquí en el teatro, que lo que hicimos hacer hoy día con el sindicato, que se están generando en otros teatros, en otras instancias, sirva también para levantar estas opiniones, que salgan de las redes sociales, que tengamos esta instancia también para vernos las caras y no angustiarnos con este encierro, sino que sea movilizador y sea un momento de concentrarse para dar la pelea. Entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Igual deberíamos estar como cerrando por el tiempo que llevamos, ya ir cerrando. La idea que este conversatorio va a quedar grabado también para que después lo puedan compartir con otras personas que no pudieron verlo. También se está pasando por el live del Instagram del Teatro Siddhartha, que también dura 24 horas al aire. Y eso, alguien aquí levantó la mano. Aquí. Hola. No sé Hola, no sé buenas. cuál es tu nombre, así que... Bueno, mi nombre es Valentina, me presento. Soy estudiante, bueno, sí, soy estudiante de la Universidad de Playa Ancha desde segundo año y me interesó este conversatorio y entré porque me gustan mucho las artes escénicas, me apasiona harto, a esto me quiero dedicar toda mi vida. Bueno, en fin, la verdad es que quería comentarles que aparte de agradecer este lindo conversatorio y está muy interesante, hay muchas cosas que yo no sabía y que me gustaría como preguntar cuáles son los requisitos que piden como para participar dentro del sindicato. En cuanto a requisitos me refiero no como para ser como alguien de con algún nombre o algún cargo, sino como de participar como en comunidad, como decían. Lo otro quería preguntar sobre cuáles son los medios que están utilizando para propagar toda esta información de la que están hablando de las negociaciones que se han hecho con el Estado, las respuestas que hace el Estado con nosotras, con nosotros los artistas escénicos, que en lo que están trabajando en realidad. Porque me gustaría igual difundir esta información a mis compañeras que son mis compañeros de teatro en la universidad. Y también quería preguntar si piensan en incluir a los estudiantes también, porque igual en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de Playa Ancha hay centro de estudiantes en donde igual se está como pensando en esta idea de incluir a todas las personas al teatro, a las artes escénicas, como incluir a los vecinos, a las vecinas, incluir a las regiones. Y eso me gustaría saber toda esa información para poder también propagarla. Gracias por todo. Gracias a ti. Sí, yo creo que es una buena pregunta porque a veces hay mucha gente de hecho en el Instagram Live también hay dudas sobre que quizás en este momento ha despertado a muchos querer unirse al sindicato. ¿Cómo se hace? ¿Así? ¿Felipe? Yo creo que Felipe es como el más indicado. Sí. Sí. Valentina creo que era tu nombre, ¿cierto? Que me aparece como Galaxy J7. Sí. Valentina. Valentina, ya. Le respondo a Valentina la primera pregunta, cómo hacerse socio y si está netamente circunscrito a personas con títulos profesionales. No está, tú te puedes sindicalizar siendo, bueno, de partida en la página www.siddarte.cl. Luego accedes a la página del sindicato y ahí hay una sección donde dice hazte socio. Y ahí vas a encontrar toda la información y las cuotas, pero tú puedes postular siendo una actriz o un actor o un trabajador o trabajadora del teatro de manera profesional, o también puedes postular como siendo una actriz, actor, trabajador o trabajador del teatro de manera de oficio, que le llamamos nosotros, pero toda esa información tiene que ir respaldada con cierto currículum y ciertas fotos y experiencia que hayas tenido, si eres de oficio, si estudiaste en alguna academia, alguna escuela, algún instituto, alguna universidad, puedes presentar ese documento también, y la información va a estar toda ahí. Hay
cuota sindical que también se cobra, que es de 3.000 pesos, es bastante mínima, pero como te digo, en este contexto de emergencia también estamos haciendo inscripciones especiales, pero toda la información está en nuestra página hoy en día, que está actualizada. También en nuestra página van a encontrar herramientas e instrumentos para el tema de contractual. Hay distintos tipos de contratos que pueden echarle un ojo, hay algunas herramientas que te pueden servir. Contestando a tu pregunta con el mundo, ¿no es cierto?, estudiantil, si bien los sindicatos, su función está ligada al mundo laboral, y el mundo laboral se comprende, o no sé, está entendido generalmente posterior a la etapa de educación superior, ¿no es cierto?, o educación técnica, pero si tú tienes alguna experiencia también en teatro, y estás estudiando y quisieras ser parte, también tendrías que mandar todos los antecedentes y nosotros evaluarlo, pero no hay ningún requisito de edad, por ejemplo, por así decirlo. Y no sé si se me queda alguna otra pregunta, creo que... ¿y por qué redes estamos difundiendo la información? Por todas nuestras redes. Instagram, Sindicato de Actores y Actrices de Chile, Facebook también lo puedes encontrar, nuestra página web, y claramente una vez que tú eres socio perteneces también a un circuito de comunicación que son nuestros comunicados, que son a los correos personalizados de cada socia y socio. No sé si quedó algo en el tintero. Eso era, ¿no? Sí. Ya, súper. Bueno, Alexia, ¿querías hablar? Una cosita. Ya vamos a ir cerrando igual, pero un comentario. Aquí. A ver, ¿estás iniciando tu audio? Ahí sí, ahí sí. Hola, buenas tardes ya a todos y a todas. Mi nombre es Alexia Regá, soy actriz de Valparaíso. Isolda me hizo recordar, me emociona también sus palabras, me hizo recordar mucho la época de una lucha. Yo la verdad que estoy bien alejada de todo lo que tiene que ver con la comunidad teatral. He estado trabajando por la otra orilla, ¿no? ¿Cierto? Desde la unión, después de que obviamente cuando trabajamos levantando en esos inicios, en esos años, la ex cárcel, ¿cierto? Parque Cultural hoy en día, y después cuando viajé y cuando volví, tristemente vi que se había convertido en lo que se convirtió. Entonces estoy alejada. Básicamente, mi pregunta es que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, las compañeras, sobre el sistema, ¿no? De lo que ahora atañe, que es el sistema de contingencia. Voy a hablar específicamente de eso, que era lo que me gustaba comentar. Y estamos en desacuerdo, pero ahora hay un proyecto que está en marcha. Quiero saber cuál es la posición de todos, como hemos hablado, desde la comunidad, desde el qué hacer desde la comunidad, o esto va a quedar solo en el llamado individual, a que cada uno tome una postura, entendiendo, o vamos a hacer algo como comunidad en el sentido de rechazamos entonces esta propuesta de contingencia. ¿Se va a hacer algo? ¿Se va a hacer otra cosa? ¿Cuál es la respuesta que le damos a los compañeros que están en situación más precaria en este momento? Que postulen a este proyecto que viene, a pesar de la inmoralidad de lo que significa postular con una creación pedida en tan corto tiempo. Por lo tanto, el alcance creativo obviamente que no... Con todo lo que ustedes ya hablaron, ¿cierto?, de por qué estaríamos en contra de este sistema. No sé si estoy clara con la pregunta. Básicamente, ¿cuál es el llamado como comunidad, como asociatividad que tenemos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que no me quedó claro, el que estamos todos en desacuerdo. Eso, estamos todos en contra de que el sistema que se impuso no es una ayuda, ¿cierto? Esta cosa de competir. Eso. Ya. Muchas gracias, Alexia. Andrea, ¿quieres contestar? Y así también vamos cerrando también con el impulso de lo que queremos hacer a futuro. ¿Quieres contestar tú? Ya. Sí,
Voy a tratar de ser muy breve, que me cuesta un poquito a veces porque hay tanta información. Bueno, yo creo que es fundamental tu pregunta. Creo que no tenemos una respuesta concreta, pero hemos conversado sobre esto, es que obviamente el no concursar finalmente no te va, es como la encuesta, es como si no responde a la encuesta igual van a ser tomados de las pocas que respondan. Lo mismo pasa con los fondos. ¿Qué va a pasar si esos fondos no son postulados? Van a quedar ahí y van a hacer usufructo solo quienes postulen. O sea, es como súper complejo llamar a no postulen. Yo creo que el camino está en seguir insistiendo en esta mesa interministerial. En eso estamos trabajando, porque la mesa interministerial en verdad es el puro nombre. No está funcionando. De hecho, el viernes pasado realmente fue desastroso. Siempre finalmente no se llega a nada, se dice lo mismo que se dijo desde el primer día y la primera reunión que tuvimos. Entonces, nosotros como Red Nacional también estamos exigiendo que esta mesa se integre con otros ministerios realmente, y que sean personas que tengan poder de decisión en torno a las demandas, y se sigue exigiendo para que existan medidas reales de emergencia y existan medidas reales que puedan ayudarnos a mediano y largo plazo. Entonces yo creo que la vía es todos los frentes y poner, como dicen, todas las canastas todos los huevos en todas las canastas, y en eso seguimos luchando por ese espacio y para que se siga modificando estas medidas y podamos seguir podamos de una vez por todas trabajar en conjunto con el ministerio y los otros ministerios. Eso es lo que te puedo responder, Alexia. Gracias, Andrea, muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Ya vamos a ir cerrando. Felipe propone que cantemos el cumpleaños, pero antes de eso cerremos cantando el cumpleaños, pero a Andrés Pérez, y que su legado, que está más vivo que nunca entre nosotros, esté presente siempre. Y nada, terminar este conversatorio dando las gracias a todas y todos los que se conectaron, a Carlos, Felipe, Isolda, que expusieron, a todos los que comentaron, a todos los que están en el Instagram Live, y invitarlos a que como teatro queremos seguir generando estos conversatorios. El jueves a las 12 tenemos un conversatorio con unos invitados de México, que está muy interesante porque nos van a contar la realidad que está allá y porque ellos vivieron la H1N1, que los estuvo parado mucho rato también. Entonces también está bueno saber conversamos con ellos y tienen hartas cosas interesantes que contarnos. Vamos a seguir con la misma dinámica de escribir el mail y damos el Zoom, qué sé yo. Y los miércoles a las 8 vamos a empezar un conversatorio por el Instagram Live con las compañías que quedaron detenidas de nuestra programación. Un conversatorio más relajado, abierto, que se llama Diálogos en Proceso, para que ellos también puedan manifestarse y contar en qué están sus procesos artísticos, productivos, qué sé yo. Bueno, yo soy Bárbara Vera, soy la programadora del Teatro Sidarte, y quiero dar las gracias, y gracias por conectarse, y nada, pues cantemos cumpleaños feliz a Andrés Pérez. Hay que desmutear los micrófonos, así. Claro, sáquense el silencio, sáquense el... Hola. Hola, hola. Vamos si resulta. Sí, pues va a ser raro. Sí, se va a escuchar raro, pero vamos. Bárbara, yo creo que tú puedes dar la partida, Bárbara. Ya. Sáquense los silencios. Ya. 1, 2, 3. No le tengo fe, pero vamos igual. Ya, vamos nomás. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Andrés. Que los cumplan feliz. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! Gracias por conectarse. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. A ustedes. ¿Qué color te gusta? Muchas gracias. Esperemos que está saludando. Tengo verde limón.